Veamos a continuación cuáles son los pasos que debemos de dar a la hora de resolver un problema de optimización sin restricciones. Vamos a ver para ello unos teoremas que vamos a necesitar. Empezamos recordando lo que era la matriz hessiana. Si estamos trabajando con una función de 3 variables, la matriz hessiana de esa función se trataba de una matriz de orden 3×3, donde todos los elementos de esa matriz eran las derivadas parciales segundas de esa función. De este modo, para rellenar la primera fila de la matriz, calcularíamos las derivadas parciales segundas de la función f respecto de x 2 veces, respecto de x y de y, respecto de x y de z. A la hora de rellenar la segunda fila, se trataría de calcular las derivadas parciales de f respecto de y de x, respecto de y 2 veces y respecto de y de z. Y por último, para terminar, se trataría de calcular las derivadas parciales de f respecto de z y luego de x, respecto de z y luego de y, respecto de z 2 veces. Esa matriz hessiana es una forma cuadrática. Veamos cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que un punto sea un extremo. La primera lo vamos a ver a través del primer teorema, que es una condición necesaria de primer orden. Para que un punto P sea un extremo local de f, entonces su gradiente en ese punto tiene que anularse. El gradiente de la función en ese punto tiene que anularse. A esos puntos que anulan el gradiente se les llama puntos críticos. Entonces, lo primero que vamos a hacer a la hora de buscar los extremos de una función se trataría de hallar los puntos críticos de esa función. Los puntos que anulan el gradiente. El segundo teorema se trata de una condición necesaria de segundo orden, que lo que me dice es que si estamos trabajando con un punto crítico de f, entonces f poseerá un mínimo local en ese punto P si la forma cuadrática asociada al hessiano, es decir, el hessiano es una semidefinida positiva o definida positiva. Y f tendrá un máximo local en ese punto P si el hessiano se trata de una forma cuadrática semidefinida negativa o definida negativa. Es una condición necesaria de segundo orden. Para que tengamos un mínimo, entonces la forma del hessiano tiene que ser definida positiva o semidefinida positiva. Y para que sea un máximo, al revés, semidefinida negativa o definida negativa. Pero no es una condición suficiente de segundo orden. La condición suficiente para hallar los extremos relativos nos viene dada a través del teorema 3, que nos dice que si tenemos un punto P, el cual es un punto crítico, ya hemos dicho que los puntos críticos son los puntos que anulan el gradiente, entonces si la forma del hessiano, la f, es indefinida, entonces f tendrá un punto de silla en ese punto P. Si es definida positiva, tendrá un mínimo en ese punto P. Y si es definida negativa, poseerá un máximo en ese punto P. Recordar que todos los mínimos, todos los máximos son locales, es decir, relativos. Estamos hablando de extremos relativos todo el rato. Por lo tanto, resumiendo, los pasos que vamos a dar a la hora de hallar los extremos relativos serían: 1. Hallar los puntos críticos. Hemos dicho que los puntos críticos son los puntos que anulan el gradiente. Hacer que el gradiente de la función sea igual a 0. Recordad que el gradiente de la función estaba formada por las derivadas parciales primeras de esa función. Entonces, resolveríamos las ecuaciones que nos quedarían aquí. Y de ahí hallaríamos los puntos críticos, que son los puntos posibles para que se tratara de extremos relativos. 2. Hallar la matriz hessiana. De f. Hemos dicho que la matriz hessiana de f sería la matriz formada por las derivadas parciales segundas. Si estamos hablando de una función 2×2, se trataría de hacer f segunda de xx, f segunda de xy, f segunda de ix y f segunda de ii. En este caso estoy suponiendo que esta f es una función que solo depende de x y de y. Y tercer paso, se trataría de clasificar esta forma cuadrática, este hessiano.
Según el teorema 3, si es definida positiva, se trataría de un mínimo relativo. Y si es definida negativa, se trataría de un máximo relativo. Veamos cómo somos capaces de comprobar si esa forma cuadrática de Hessiano es un mínimo, es definida positiva o definida negativa. Para ello tenemos preparado el siguiente documento. En este documento tenéis explicado mucho mejor toda la relación o todo lo relacionado con las formas cuadráticas. Aquí tenéis la explicación de cuándo una forma cuadrática es definida positiva. Una forma cuadrática será definida positiva si todas las imágenes son positivas, definida negativa si todas las imágenes son negativas, semidefinida positiva si todas las imágenes son positivas o cero, semidefinida negativa si todas las imágenes son negativas o cero, e indefinida si puede tener cualquier valor. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de comprobar la forma, de qué tipo es la forma cuadrática asociada al Hessiano? Pues lo que hacemos para ello es utilizar los autovalores, que eso lo haremos únicamente a través del ordenador, del programa Máxima, o utilizar los menores. Con los menores se trata de utilizar los menores principales. Es decir, si estamos hablando de que el Hessiano es una matriz de orden 3×3, este Hessiano tendría tres menores principales. Los menores principales son aquellos menores de orden 1, empezando cogiendo la primera fila y primera columna. Luego quedaría solamente el elemento A11. Segundo orden, de orden 2, sería el segundo menor de orden 2 sería en coger las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Se trataría de quedarse con el A2, con esta submatriz. Y la submatriz de orden 3 se trataría de coger toda la matriz. Entonces, lo que nos dice esta ley de Sylvester es que si todos estos determinantes de estas matrices que hemos definido, si todos estos menores principales, sus determinantes son positivos, la forma cuadrática es definida positiva. Por lo tanto, hemos dicho que en este caso el punto se trataría de un mínimo relativo. Si la primera forma, el primer menor principal es negativo, la segunda positiva, el tercer negativo, es decir, se van alternando los signos, pero siempre en ese orden, negativo, positivo, la forma cuadrática es definida negativa. Si todas son positivas, salvo el último que es 0, es semidefinida positiva. Si van alternando signos, negativo, positivo y el último 0, semidefinida negativa. Si el último es distinto de 0 y no se cumple ni ahí, entonces es indefinida. Y si todos son distintos de 0, salvo el último, y C y D no se cumplen, entonces también es indefinida. Hay algunos casos en los que no sabríamos qué ocurriría. Bueno, pues después de comprobar la forma cuadrática de Hessiano con el que estemos trabajando, de qué tipo es, en ese caso sabríamos si es definida positiva, definida negativa o lo que sea, y en ese caso tendríamos el resultado de si nos encontramos ante un máximo relativo o un mínimo relativo. Y hemos dicho que la otra forma de probarlo es a través de los autovalores. Los autovalores hemos dicho que lo vamos a calcular a través de máxima, pero lo que nos va a dar la información es que si todos los autovalores son positivos, se trataría de una forma definida cuadrática definida positiva. Si todos los autovalores son negativos, es una definida negativa. Si los autovalores son mayores o igual que 0, semidefinida positiva. Y como ves, menores o iguales que 0, semidefinida negativa. Y si hay positivos, negativos o 0, entonces se trataría de una indefinida. Entonces, a través de máxima tenemos otra forma de clasificar esa forma cuadrática. Y esto es todo. Hasta luego.